En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva funcionalidad que se ha desarrollado en Domicilialo que se llama aplazar facturas. ¿Qué nos va a permitir? Pues una factura de un alto importe, poderla aplazar a nuestros clientes. No solo aplazar facturas, sino si hubiera, pues imaginaros, una deuda pendiente de varias facturas, todo eso le podríamos dar opciones de pago a nuestros clientes. En primer lugar, nos aparecería un menú aquí de aplazar facturas. Para eso tenemos que pedir a Domicilialo que nos lo active y trabajaría con una pasarela de pagos, ya sea Stripe o con otra pasarela con la que estemos operando, siempre de cobros por tarjeta. En primer lugar, vamos a ir a la parte de configuración de aplazar facturas. En esta parte nos aparecen las opciones que vamos a dar a los clientes en función del importe total que vamos a aplazar. Es decir, un plazo siempre le vamos a dar la posibilidad de pagar directamente con tarjeta, pues en este caso hemos puesto un importe mínimo a cero, a 999.999, y un porcentaje de comisión y además un fijo de comisión. Podemos dejarlos a cero o bien podemos poner los importes que consideremos necesarios. Para añadir un nuevo plazo, le daríamos a añadir rango. Aquí podríamos poner los plazos, los plazos que ofreceríamos según si está dentro de los importes mínimos y máximos, un porcentaje de comisión, un fijo, etcétera. También tenemos la posibilidad de editar los plazos, tanto el importe mínimo, máximo como porcentajes de comisión o eliminarlos. Aquí tenemos varios configurados. Son, pues por ejemplo, si un importe está del importe de la factura total por encima de 40 euros, pues ofrecería un plazo, porque está entre los plazos, entre los importes mínimos y máximos, y dos plazos. Ya tres plazos no, porque el importe mínimo que debería tener esa deuda o ese aplazamiento o esa factura sería 80. No obstante, podremos en cada aplazamiento configurar nuevos rangos, diferentes importes, etcétera. Estos son los importes, o sea, los plazos que se ofrecerían por defecto. Para crear un nuevo aplazamiento, iríamos a asistente. Esta sería la forma más sencilla, solo para crear uno. Podríamos hacerlo para un cliente que ya tenemos dado de alta en el sistema o crearlo para un nuevo cliente. En el caso de que sea un nuevo cliente, nosotros pondríamos todos los datos aquí y le daríamos a crear deuda. Para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es ir a un cliente que ya tenemos existente. Por ejemplo, vamos a poner Peniles, que tenemos bastante información aquí en el sistema, en la parte de test, y escogeríamos de los que nos aparezcan. Podríamos buscar por DNI, por nombre, por apellidos, por email, por NIF, pues cualquier dato, y nos aparecerían las coincidencias. Seleccionaríamos sobre el que vamos a darle la posibilidad de ese aplazamiento. En este caso vamos a coger el primero, Peniles Stewart, y aquí en este caso, como ya tiene aplazamientos creados, nos dice que ya hay algunos creados. Los que están en azul es que ya los ha aceptado y está en proceso, y los que están en rojo es que aún no los ha aceptado. Bueno, como estos son pruebas, pues aparecen muchos. Vamos a crear uno nuevo. Le daríamos a crear nuevo y aquí pondríamos un concepto. Este concepto que es el que vería el cliente. Vamos a poner facturas impagadas con Domicilialo, por ejemplo, o lo que queramos poner en la descripción, porque es lo que verá directamente el cliente cuando le mandemos un enlace. Podemos introducir simplemente un importe y este sería el importe que le vamos a permitir aplazar sin ningún tipo de documentación. Simplemente una vez le pongamos aquí el importe, por ejemplo 200 euros, y damos a siguiente, ya pasaríamos a la pantalla de definir los plazos si quisiéramos cambiar los que están por defecto. Para enseñar toda la funcionalidad completa, en lugar de poner solo el importe, vamos a seleccionar o añadir documentos. Aquí nos permitirá seleccionar tanto recibos que tenga devueltos, facturas que haya en el sistema, o bien una factura nueva que queramos añadir nosotros, o varias. Damos a siguiente y nos aparecen aquí los recibos que ahora mismo están devueltos. Aquí estos, por ejemplo, no están preseleccionados porque ya están asociados a un pago aplazado. Y estos dos, que sí que además tienen una factura asociada, pues nos aparecen porque no están asociados a ningún pago aplazado. Pues podríamos seleccionar los dos, por ejemplo, o quitarlo y dejar solo uno. Como vemos, cambia el importe. Pulsamos sobre siguiente y ahora nos permite además añadir más documentos, más facturas que tengamos nosotros, que estén dentro del sistema, o facturas que
podamos incluir nosotros directamente en este momento, poniéndole una descripción, un importe, una fecha de la factura, lo insertaríamos y le podríamos luego añadir el documento de la factura para que el cliente lo vea cuando vaya a pagar desde el enlace. Vamos a añadir una factura de prueba. Las que tenemos en el sistema, pues bueno, también escogeremos alguna para hacer la prueba, 50 euros, y la fecha de la factura fue pues el 11 de agosto. Insertamos y aquí nos aparece la factura de 50. Podríamos añadirle un documento, vamos a añadirle un documento, por ejemplo, aquí, y ahora tendríamos que seleccionar todas aquellas que queramos incluir. Aparte de los recibos que teníamos, que ya teníamos 145 euros en 2 recibos, pues bueno, vamos a incluir esta nueva factura y vamos a incluir pues esta, por ejemplo, de noviembre. Cerramos, como vemos hay 350 de los nuevos documentos y de recibos 145, un importe total de la deuda de 495,20. Pulsaríamos sobre siguiente y nos aparecen los plazos por defecto que teníamos configurados y aparecen los seleccionados los que el importe total de las facturas o de las deudas o de lo que hubiéramos o de lo que le estuviéramos dando la posibilidad de aplazar al cliente estuviera entre o sea, este importe estuviera entre los rangos marcados. Además, aquí pues podemos decir, bueno, pues para este cliente no queremos cobrarle ningún tipo de comisión. Si selecciona un plazo, si selecciona 2 plazos, pues lo queremos cambiar también, este importe. Vamos a ponerle aquí 0. Y en lugar de 3 plazos, por ejemplo, queremos ofrecer la posibilidad de 6, ya dejo estos por defecto, y la posibilidad de 12 plazos. 12 plazos con un 7 y 50 euros, por ejemplo. Le damos a siguiente y ya nos hace un resumen de lo que vamos a incluir, para que pueda aplazar. Estos son los recibos pendientes o documentos o facturas que hemos incluido y el cliente podrá seleccionar una de estas opciones. Esto es simplemente un resumen, él lo verá así y podrá seleccionar una de ellas. Le daríamos a crear pago aplazado y directamente nos da el enlace, el cual podemos copiar y enviárselo por email o enviar desde aquí el enlace por email y SMS al cliente. Si tiene teléfono móvil correcto, pues se le enviaría por SMS también. En este caso lo vamos a seleccionar para poderlo enseñar en este vídeo. Vamos a otra pantalla. El cliente, cuando le demos el enlace, lo pondrá y verá lo siguiente. Tienes un importe que puedes aplazar con el comercio, en este caso somos nosotros, domicílialo, puedes abonar la factura con las siguientes opciones. Bueno, los documentos que aparecen, la deuda total es esta, los documentos que aparecen son los que hemos añadido y el cliente pues podrá seleccionar 1, 2, 6 o 12 plazos que eran los que habíamos permitido para el cliente. También tiene la opción de decir no estoy de acuerdo en pagar para incluir un comentario. Pues por ejemplo, el importe no me parece correcto. Aquí podría escribir el cliente lo que fuese y nos llegaría a nosotros cuando diese a enviar feedback. En este caso vamos a crear el pago. El cliente selecciona 6 plazos, un total de 89,17 de cada plazo, total a pagar 535. Como vemos es mayor que el importe total y es por las comisiones que se han aplicado. Le daría a pagar importe y ya estaríamos creando un pago recurrente en el cual el primer pago será de 89,17, el siguiente será un mes más tarde y así hasta llegar a los 6 plazos. Como vemos aquí son 5 más el importe inicial, que son los 6 que hemos seleccionado. Una vez le dé a guardar tarjeta, a nosotros nos llegará un correo, al cliente también le llegará un correo diciendo pues que ha aceptado el pago aplazado y ya ha pagado pues la primera cuota. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, desde aquí tenemos una pantalla de inserción masiva. Esta no la recomiendo en principio porque es un poco más complicada. Aquí podríamos hacer lo mismo, pero para muchos clientes a la vez, en los que podríamos pues, seleccionar, por ejemplo, este cliente, decir que queremos cargar documentos propios, seleccionar los documentos que queremos cargar, modificar o no modificar los plazos posibles, escribir una descripción. Y esto lo podemos hacer pues para varios a la vez, otros dejarlo tal cual, como está, como aparece, con un importe directamente.
Y lo que hará, bueno, vamos a quitar este, y lo que haría cuando diéramos importar al sistema de pago aplazado es crear estos dos enlaces directamente. Y nos aparecerían en enlaces que luego veremos, que es donde están todos los enlaces que se han creado por si queremos volver a enviarlo o queremos volver a extraerlo para enviarlo por correo electrónico al cliente. Cuando le diéramos aquí, lo podríamos incluir y ya los tendríamos añadidos en enlaces. Aquí, como hemos creado tres, uno que ha sido de forma manual, en el que se ha quedado pendiente de hacer el pago, del primer pago lo ha aceptado, pero se ha quedado pendiente de hacer ese pago por tarjeta. Tendríamos estos dos últimos que hemos creado desde la inserción masiva. Podríamos volverles en cualquiera de ellos a enviar el SMS y el email o eliminarlos. Vamos a eliminar aquí uno, este ya no lo queremos. No nos ha dejado porque hay una restricción en la que no nos permite, pero normalmente pues sí podríamos aplazar, sí podríamos eliminarlo si nos aparece el botón. En este caso, volver a enviar el SMS, nos aparecen aquí también el detalle de las deudas, aquí no podemos cambiar nada, podemos ver el pago aplazado que ya tenía configurado, toda la información, los recibos los recibos o las facturas o los documentos que hubiésemos añadido. Y así es como funcionaría este sistema de pagos de enlaces.